Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en nuestro espacio de estudio, donde estamos explorando el primer siglo y entendiendo un poquito de los conceptos para poder entender mejor las escrituras. ¿Por qué hacemos esto? Porque las escrituras están escritas para una audiencia, fueron escritas para una audiencia que tenía una mentalidad, entendía diversos problemas. Hoy vamos a ver, por ejemplo, lo que era pureza. ¿Cuántos de nosotros hemos leído lo que llamamos el Nuevo Testamento o conocemos ahora como el Brit Hadashah y no nos damos cuenta de que en ella hay una mentalidad que viene de la Torá y está tratando de sobrevivir dentro de lo que es un mundo greco-romano? Muchas veces decimos, no, sí, el mundo greco-romano, pero no nos damos cuenta de cuán grande era su alcance. Los discípulos estaban viviendo dentro de lo que era el Imperio Romano, que había sido anteriormente Grecia, después viene Roma y ahora es greco-romano, Grecia y Roma, porque la cultura griega, helénica, era una cultura fuerte que sobrevivió. Y no nos damos cuenta de que mucho del lenguaje que nosotros leemos en las cartas, si no entendemos cómo eran los códigos de pureza y lo que quiere transmitir un Pablo, un Pedro, un Santiago, un Juan, vamos a pensar que ellos están hablando en términos espirituales. Y aunque sí, podemos aplicarlos a términos espirituales, si nosotros no entendemos el principio fundamental de la escritura, nos vamos a perder. Así es que yo creo que es importante, yo creo que requiere que le demos todo nuestro enfoque, porque de esa manera vamos a encontrar mejor respuesta en la Biblia. Hay gente que dice, yo lo único que necesito es la Biblia y la guianza del Espíritu, la gracia del Ruach para entender la Biblia. Esa declaración está un poquito fuera de lo que es el estudio bíblico serio, porque realmente el Espíritu no te va a revelar nada que tú no te esfuerces por estudiar. No podemos entender una cultura que ha sido 2000 años atrás, que fue 2000 años atrás. No podemos entenderla con simplemente abrir la Biblia y decir, Espíritu Santo, háblame. Me acuerdo que en una ocasión era chiste cuando decía, y el predicador no sabía de qué iba a predicar y agarraba la Biblia y la empezaba a ojear y donde cayera el dedo de eso iba a predicar. Y de repente el chiste dice que un día el dedo cayó donde dice, y Judas fue y se ahorcó. Ahora veías lo mismo. Y cositas así, es como que seguimos arrastrando la misma mentalidad. Mira, familia, la meta, en estos días yo he andado muy filosófico, ¿no? Yo le compartí a mi esposa, le compartí a nuestro hermano Noé. En estos días yo me pongo a reflexionar. He aprendido, he tomado mi tiempo, ahora reflexiono mucho sobre la vida, reflexiono mucho sobre mi persona, reflexiono mucho sobre lo que soy, lo que era, lo que soy y lo que quiero ser. Y no está mal, porque dentro de ese estudio me estoy permitiendo conocerme aún más. Y a veces dentro de ese estudio yo digo, wow, a veces pareciera como que si me conociera, pero realmente ni yo mismo me conozco. Y tomo esos ratos para meditar, tomo esos ratos para ver la evolución que yo estoy teniendo, porque todo ser humano tiene una evolución, para bien o para mal, todos evolucionamos. Hay gente que evoluciona para mal y hay gente que evoluciona para bien, pero difícilmente nos quedamos en el mismo lugar. Así somos los seres humanos. Entonces yo digo, Padre, a mí me interesa, lo único que me interesa es poder entender la escritura, porque si yo entiendo la escritura de mejor manera, entonces yo voy a poder saber cómo vivir de mejor manera. Y por eso quiero hacer todo lo necesario para poder entender la escritura, no con los ojos, no con lo que yo quiero que la escritura me diga, sino como realmente la escritura quiere decirlo. Y vamos a entrar más adelante en lo de las clases del domingo, que esas son las clases del estudio de la Torá. Vamos a entrar dentro de lo que es el estudio dentro de los niveles de lo que es la sabiduría judía, y vamos a ver lo que es el Peshat, el Drash, el Remes, el Drash y el Sot, y vamos a darnos cuenta de que cada uno de ellos tiene una importancia, pero la más importante de todas es el Peshat, que es el literal. Una revelación
o un midrash o algo que venga más adelante, si no está dentro de lo que es el ámbito literal, peshat, no tiene un fundamento. Y para entender el peshat tenemos que entender lo que era el contexto, lo que significaba para la audiencia, y tenemos que ir a herramientas como la arqueología, como el contexto cultural, como el contexto social, contexto religioso. Tenemos que examinar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Entender que el primer siglo era complejo, muy complejo. Entender que había comunidades en todo el imperio, había comunidades en Asia Menor, en donde aparecen después las 7 iglesias del Apocalipsis que estamos estudiando con el Moré Rico Cortés, y créame que la información que estamos viendo es increíble. La información que estamos estudiando cada semana, uno se queda como que ahora entiendo, porque muchas veces el miércoles pasado estábamos hablando de la piedrecita blanca, y cuántas veces predicamos, no, es que el Señor nos dará una piedrecita blanca. Y en términos espirituales podemos adornarlo y podemos hablar muy bonito y todo, pero cuando vemos qué significaba una piedra blanca en el tiempo que Juan está escribiendo a esta congregación, y la congregación entendía perfectamente cuando se le dijo, se te dará una piedrecita blanca. Y la congregación decía, ok, ahora entendemos y ese es nuestro galardón, y entendían perfectamente. Pero nosotros empezamos a especular, no, es que la piedrecita blanca esto, la piedrecita blanca aquello, la piedrecita blanca. Pero cuando estudiamos en el nivel peshat, que es lo literal, el contexto, entonces ahora tú entiendes que esta piedrecita blanca tiene una aplicación, y ahora la aplicación ya va conectada con el nivel literal y podemos ser más eficientes. Por eso yo llevo ya un tiempecito hablando acerca de contexto del primer siglo. Hemos hablado acerca de lo que era la salvación, acerca de lo que era la justificación, acerca de los grupos religiosos de la época, acerca del contexto político, acerca del contexto religioso, acerca de muchos temas. Tocamos la parábola de el rico y Lázaro, que muchas veces se predica para el infierno y esto y lo otro, y nos dimos cuenta que dentro de su contexto literal, en el tiempo en que Yeshua estaba hablando, le estaba hablando a un grupo, estaba dirigiéndose a ciertas personas, y el mensaje era claro, la justicia y la bondad, y era claro el mensaje. Entonces cuando la gente empezaba a ver todo esto, y por cierto hay un número de parábolas que van desde antes de la parábola del rico y Lázaro, y después cuando usted lee todo ese conjunto de parábolas, hay un mensaje ahí completito. No tenemos que andar ahí adivinando. No, es que yo pienso esto. No, es que yo pienso aquello. No, es que yo pienso esto. No, ahora lo entendemos. Esa es la importancia. No porque queramos ser más inteligentes, no porque queramos presentarnos como los que sabemos todo. No, al contrario, no sabemos nada. Mire, yo llevo estudiando con Rico aproximadamente, ya voy para 9 años. Y en esos 9 años yo le puedo decir que no sé nada. Le puedo decir que no sé nada. He leído, de lo que usted ve ahí atrás, he leído un 65% de esos libros. Sí, los he leído. Y en Logos tengo muchos más que he leído. Pero el hecho de que yo le estoy diciendo he leído, no es para que usted diga, wow, ¿qué tanto lee? No, es para que al contrario usted diga, wow, no sabemos nada. Porque si yo leo es porque no sé. Y voy a seguir leyendo porque no sé. Así es que hoy vamos a hablar acerca de lo que es los códigos de pureza y la lectura del Nuevo Testamento, o cómo entender los códigos de pureza cuando se lee el documento del primer siglo. Tomar conciencia del significado de los códigos de pureza judíos en sí mismo es una gran ayuda para leer tanto la Biblia hebrea como el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Evitar ciertos alimentos, observar la santidad de Shabbat, seguir participando en el hecho de que Dios apartará a los israelitas para sí en una miriada de observancias. Todas ellas eran manifestaciones profundamente significativas de la identidad judía y el sentido de pertenencia a Dios. No eran meras normas legalistas y externalistas. Mire, una de las cosas más interesantes que nosotros podemos tener es que cuando empezamos a entender todo este tipo de cosas, entendemos lo que realmente era ser legalista y externalista. Cuando no lo entendemos, nosotros tomamos el
Nuevo Testamento o el Brit Hadashah o las cartas del primer siglo, como usted le quiera decir, cuando usted quiera, sí, el link de Zoom está en la descripción del video. Si usted va a la descripción, ahí está el link de Zoom para que pueda entrar. Cuando usted va y abre las cartas del primer siglo, el Nuevo Testamento, y empieza a ver un Marcos, y va a llegar a Marcos capítulo 7, lo voy a llevar por allá. Acuérdese, estamos hablando de que usted no sabe nada de esto, así como estaba el sistema de creencia tradicional. ¿Ok? Un pasaje muy, muy, muy común. Lo que contamina al hombre. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vinieron y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así las tradiciones de los ancianos. Quiero que me diga usted que ya estudió conmigo acerca de lo que es los evangelios. ¿Qué nota usted? ¿Qué nota usted al principio? Hay algo que las personas no notan y que es importante. Vamos a empezar a desglosar esto. ¿Ok? Voy a volver a llevar para acá. Dice, está describiendo aquí lo que pasa en el capítulo 7. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vinieron algunos de sus discípulos y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Y luego, versículo 3 y 4. ¿Qué usted nota en estos versículos 3 y 4? Versículo 3 empieza con un paréntesis y el versículo 4 termina con un paréntesis. Eso quiere decir que si Marcos no hubiera tenido necesidad de dar esta explicación, ¿qué hago por aquí? Voy a hacer algo que no sé si puedo hacerlo aquí. Voy a hacer esto. ¿Ok? Ahorita lo arreglo, no se preocupe. Si Marcos, y déjeme quito esto para que no esté molestando el interlineal, no lo ocupamos ahorita, así es que ahí está. Si Marcos no hubiera tenido necesidad, acuérdese, la audiencia no es judía. Entonces ahora Marcos tiene la necesidad de explicar qué es el hecho de que los discípulos comían pan con manos inmundas. Cuando nosotros decimos, abro paréntesis, es para explicar algo que la audiencia quizá no sabe o que la audiencia no conoce. Entonces, si nosotros quitáramos eso, Marcos hubiera escrito de esta manera. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él, de Yeshua, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Él les dijo, bien profetizó de vosotros, hipócritas, como está escrito. Y bien profetizó Isaías de vosotros. ¿Se da cuenta? Esto es un paréntesis que está tratando de explicar. Porque ahora, si no hubiera necesidad de explicar esto, del 2 nos vamos al 5. Vieron que los discípulos comían pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Entonces los fariseos, pero como la audiencia no es judía, ahora Marcos se ve en la necesidad de... Déjeme arreglar la Biblia, porque si no me van a acusar de andar tachando la Biblia. Dios mío. Y ahora, si me pregunta, ya no sé cómo quitar esto. Ahí ya quedó. Ok, ya arreglé mi Biblia. Entonces, Marcos tiene un gran problema, porque acuérdese, si nosotros regresamos aquí, creo que era este de aquí. No era este de aquí. Está en el otro documento. Marcos le está hablando a una audiencia que no es judía. Está hablando a los griegos. ¿Okay? Y ahora ya no sé ni dónde estaba. Voy a quitar este de aquí. Aquí estaba. ¿Ok? Entonces, déjeme buscar por aquí. Déjeme buscar por aquí dónde está
la... ¿Dónde está la notita que tengo por aquí? No la encuentro. Manos, no me ayuden. Ahorita la encuentro yo, no me ayuden. Escribe a los gentiles. A los gentiles que están especialmente, se cree que están en la comunidad de Roma. Es a los que se cree que se escribe. De hecho, si yo voy aquí, es más, aquí tengo el recurso. Si yo voy al... Espero que el Sondervan me dé la información que necesito. Marcos. Pero... Ve, aquí dice, Marcos escribe su evangelio. La tradición la asocia con Roma. El chiste que si nosotros volvemos a leer aquí, nos vamos a dar cuenta que dice, los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de Yeshua. Entonces ahora dice, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Y ahora va a explicar porque la audiencia no lo entendía. Ahora abre paréntesis y dice, porque los fariseos y todos los judíos, esta es la explicación que la audiencia tenía que entender porque no sabía lo que era la pureza. Entonces ahora dice, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos, cuidadosamente observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Cierra la explicación y ahora continúa diciendo. ¿Okay? Esas cositas son importantes porque a veces leemos el evangelio y creemos que esa es parte de la palabra, pero realmente es una explicación que ahora Marcos tiene la necesidad de hacer porque la audiencia no estaba entendiendo estos códigos de pureza. Y después, si seguimos en el capítulo 7, va a hablar acerca de lo que entra a la boca del hombre. Pero acuérdense, estábamos hablando de lo que era pureza ritual. Y después va a hablar de lo que era lo que entra al estómago del hombre. Y dice la frase que mucha gente dice: también vosotros falta de entendimiento. ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su estómago, es en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Después dice aquí, declarando así limpios todos los alimentos. Está en paréntesis también. Es una explicación, pero no es parte del escrito. Es más, no es parte de las palabras de Yeshua porque no está ni en rojo. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando Yeshua y él les dijo palabras en rojo. Pero cuando llega a esta parte del paréntesis, donde dice declarando así limpios todos los alimentos, está en negro. Y decía... Nuevamente, y está hablando Yeshua, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Está hablando de la actitud y tiene una enseñanza más allá, pero nos centramos, la mayoría de las personas se centran en esta partecita de aquí. La mayoría de las personas leen Marcos 7 y se centran en la parte, y no, es que ya Yeshua dice, declarando así limpios todos los alimentos, fueron declarados, pero no leemos el contexto y no leemos el problema que está habiendo ahí. Espero que después de esta clase usted pueda entender un poquito más a lo que nos estamos enfrentando dentro de lo que era el primer siglo. Ok, entonces dice, es importante para entender la Biblia hebrea como el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, que temas como evitar ciertos alimentos, observar la santidad del Shabbat, seguir participando en el hecho de que Dios apartara a los israelitas para sí en una miriada de observancias, todas ellas eran manifestaciones profundamente significativas de la identidad judía y del sentido de pertenencia a Dios. No eran normas meras legalistas y externalistas.
Si volvemos a Marcos 7, el primer argumento que le va a decir la gente es que no, los fariseos eran extremistas, los fariseos eran legalistas, y siempre se pinta a los fariseos como los legalistas, como los extremistas, aún dentro de lo que se denomina como raíces hebreas, siempre se está pintando a los fariseos como legalistas, como extremistas y como aquellos que corrompieron la observancia de la Torá. Hágame el favor. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Entonces, es lógico que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros ya estamos dañados en la mente, porque nosotros al ver la palabra fariseo y al ver la interacción entre un fariseo y Yeshua, automáticamente tenemos al malo y tenemos al bueno. Y ya no sabemos la película. Este es el malo, este va a actuar malo y este siempre va a ir en contra del bueno. Pero nunca vemos que el argumento que está teniendo Yeshua, qué tipo de argumento es y qué es lo que se está hablando, ya sea en el Shabbat, ya sea en códigos de pureza, ya sea en otras áreas, pero nuestra mentalidad nos borra el entendimiento porque automáticamente vemos fariseo, malo. Lo veíamos en el sistema tradicional, cada que escuchábamos la palabra fariseo, no, los malos. Bueno, entonces, si realmente eran malos, ¿por qué vemos a un Nicodemo? ¿Y por qué vemos a un José de Arimatea? Que eran malos, pero están están viniendo y están bajando el cuerpo de Yeshua, y José de Arimatea está dando su lugar, su tumba que tenía para depositar el cuerpo del maestro. Yo sé que algunas personas van a decir, porque ellos aceptaron a Cristo y se convirtieron. Yo sé que ya esa respuesta ya la tiene ahí. La pensó desde antes de que yo dijera el argumento, la pensó. Es que ellos aceptaron a Cristo y cambiaron su corazón. Estamos tan maleados que nosotros seguimos pensando que la Biblia dice que el judío tiene que aceptar a Yeshua. Cuando Zacarías 8:23 dice, llegará el día en que 10 hombres de las naciones, esto está hablando de la era mesiánica, cuando se acerque el tiempo del fin, 10 hombres de las naciones tomarán el tzitzi de un judío y dirán, queremos subir contigo porque sabemos que en Jerusalén está su Dios. La Biblia me dice a mí totalmente lo contrario. La Biblia me dice a mí que llegará un tiempo en que 10 hombres de las naciones van a tomar el tzitzi de un judío, y no un judío va a tomar los mantos de los 10 hombres de las naciones. Pero estamos tan maleados que nosotros nos creemos el cuento de que no, sí, es que ellos necesitan, cuando es al revés. Nosotros vamos a tomar el manto del tzitzi y vamos a decir, queremos ir contigo. Pero ese es otro tema. Después lo discutimos. Ese es otro tema. ¿Okay? Entonces estamos viendo que dice. No eran meras normas legalistas ni externalistas. Tenían un porqué y tenían un propósito. Solo después de ese punto de vista, que entendamos eso, solo desde ese punto de vista podemos entender que muchos judíos, incluidos los judíos creyentes en el Mesías, las consideraban indispensables, inviolables y por las que merecía la pena luchar, porque ellos la entendían. Entonces, ahora no eran normas legalistas y externalistas, sino normas indispensables, inviolables y normas por las que se merecía la pena luchar. Aquí hay una notita. Esta notita dice, fíjese, el mensaje y la conducta de los discípulos en el contexto greco-romano eran profundamente contraculturales, especialmente en términos de pureza y moralidad. En una sociedad dominada por prácticas y creencias paganas, los primeros creyentes abogaban por un estilo de vida que desafiaba las normas y expectativas comunes de su tiempo. ¿Cuántos de ustedes no se han puesto a pensar que si para nosotros es difícil caminar en la Torá, es difícil caminar en la voluntad del Padre, cuán difícil fue para un Pedro, para un Jacobo, para un Juan, para un Judas, para todos aquellos discípulos? Le voy a abrir un poquito el panorama. Entonces dice, su estilo de vida, los creyentes abogaban por un estilo de vida que desafiaba las normas y expectativas comunes de su tiempo.
Algunas maneras claves en que el mensaje de los discípulos era contracultural era porque su énfasis era en la monogamia y la fidelidad conyugal. En un contexto donde la infidelidad matrimonial, el divorcio y las relaciones sexuales fuera del matrimonio eran comunes y a menudo eran aceptadas, los creyentes enseñaban la monogamia y la fidelidad dentro del matrimonio. Textos como 1 Corintios 7, respuesta acerca del matrimonio, Hebreos 13:14, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces estamos viendo los códigos de pureza, tanto en 1 Corintios 7 como en Hebreos 13. Estos textos subrayan la santidad del matrimonio y la importancia de mantener las relaciones sexuales exclusivamente dentro de este vínculo. Rechazo de la idolatría y las prácticas religiosas paganas. En un mundo donde el culto a múltiples dioses y la participación en festividades y rituales paganos era la norma, los creyentes se abstuvieron de la idolatría y de los banquetes en templos paganos, donde a menudo se consumían alimentos ofrecidos a ídolos. Esta postura es evidente en textos como 1 Corintios 10, del 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Ve? Código de pureza. No hacer la idolatría. Hechos 15 también. Os hablo como a sabios. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo del Mesías. Pregunta. Si nosotros no nos damos el tiempo de estudiar, no vamos a entender este versículo 16. Este versículo 16 tiene un contexto y está hablando de una copa, está hablando de un pan y está hablando dentro del contexto de una mesa en específico. Porque si seguimos leyendo, después van a decir, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, si hay una mesa y se está hablando de pan y se está hablando de vino, estamos haciendo remembranza de cuando Yeshua estaba con sus discípulos y dijo, este es el pan en mi cuerpo y esta es la copa de la sangre del nuevo pacto, que estaba haciendo remembranza de Pesaj. Está hablando de la mesa de Pesaj. Entonces ahora con la mesa de Pesaj en mente, vamos a ver esto. La copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre del Mesías. Acuérdense, la última cena. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo del Mesías, puesto que el pan es uno. Nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que los gentiles lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Por cierto, la palabra aquí demonio no es como nosotros pensamos que es demonio. ¿Okay? A ver si la puedo sacar de aquí. Demonio, palabra es espíritu, divinidad, más que nada divinidad. Demonion, la palabra griega demonion. Demonion. Como un espíritu. ¿Ok? Luego 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Acuérdense, la mesa del Señor en el contexto de Pesaj. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? No estaban las notitas, ¿va? Entonces, 1 Corintios. Está hablando acerca del rechazo de la idolatría. También había valoración de la vida humana, contrastando con la práctica común del infanticidio, el aborto en el Imperio Romano. Los creyentes abogaban por la santidad de la vida, rechazando tales prácticas. Insistían en el valor de cada vida humana, reflejando enseñanzas de Yeshua sobre el amor y el cuidado hacia los indefensos y marginalizados.
ética de amor y servicio. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo y de amar a los enemigos era radicalmente diferente de la ética prevaleciente que a menudo promovía la venganza y el honor personal. Los discípulos enseñaban el servicio y el sacrificio por otros, siguiendo el ejemplo de Yeshua, quien lavó los pies de sus discípulos como signo de humildad y servicio. Una comunidad inclusiva y egalitaria. En una sociedad estratificada por clases, género y etnicidad, las comunidades promovían la igualdad y la inclusión. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías Yeshua. Ahora, este texto también hay que explicarlo, porque dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en el Mesías. ¿Ves? Ya, ese versículo prueba que ya no hay judío ni griego ni nada. Ahora, póngase a pensar con la lógica. El hecho de decir, todos somos uno en el Mesías, ¿la mujer dejó de ser mujer? ¿O el hombre dejó de ser hombre? No. ¿El esclavo dejó de ser esclavo dentro de lo que era la sociedad? No. Había esclavos, había libres, pero este versículo o este pasaje tiene que ver en cuando todos vengan y todos están en el Mesías, todos somos un mismo cuerpo en donde nos unimos. Pero no por eso es que la mujer va a dejar de ser mujer. El hombre deja de ser mujer. Pero a veces cuando nos conviene, no es que ya no hay judío ni griego, porque todos somos uno. Entonces tampoco ya no hay mujeres ni hombres. Llegas al Mesías, ahora ya eres binario. Ya no, así no funciona. Así no funciona. Dice, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías, como cuerpo, como comunidad, todos somos uno, no hay clases sociales, no hay etnicidad, porque ahora todos somos uno. El hombre deja de ser hombre, o la mujer deja de ser mujer. Discúlpeme, dije el hombre deja de ser mujer, no. Sí, porque mucha gente dice, no, ahí el versículo dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Bueno, entonces tampoco ya no hay hombre ni mujer. Si viniste al Mesías, entonces ya ahora ya te puedes definir como hombre o como mujer, ya te perdiste la sexualidad. No. Si pensamos de la manera lógica, está diciendo, en el Mesías vamos a dejar la separación. El judío va a seguir siendo judío. El griego va a seguir siendo judío. Va a seguir siendo griego. El esclavo va a seguir siendo esclavo. Una vez que sale al sistema, el libre va a seguir siendo libre. La mujer va a seguir siendo mujer. El hombre va a seguir siendo hombre. Pero en el Mesías, como comunidad, como cuerpo, es uno. Y no se trata de que, no, ahí se acabó ya. Ahí ya no hay judío. Ahora todos somos uno en el Señor. Tiene un porqué. ¿Se da cuenta cómo a veces tenemos que pensar un poquito, solamente un poquito, decir, espérame? Si eso aplica a que ya no hay judío ni griego, entonces ¿dónde dejamos la otra parte del versículo que dice ya no hay hombre ni mujer? ¿También eso aplica? Entonces ya no hay hombres, ya no hay mujeres. No, seguimos siendo hombres, siguen siendo mujeres. Entonces no aplica la otra parte. Es ilógico aplicar una parte, sí, donde ya el evangelio ya no es para el judío ni para el griego, ya somos uno. Porque ya se derrumbó todo eso. Bueno, entonces, ¿dónde dejamos la parte del esclavo, el libre, el hombre, la mujer? No aplica, ¿va? Usted acepta al Mesías y usted sigue siendo mujer. Usted acepta al Mesías, usted sigue siendo hombre. Imagínense que le digan, aceptó al Mesías, ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya. En el Señor somos uno. No. Entonces, ¿por qué si nos comemos el cuento de que ya no hay judío ni griego? Ya, la Biblia lo dice bien clarito. Bueno, pastor, ya no hay hombre ni mujer. ¿Usted, entonces, qué es? ¿Hombre o mujer? Porque ya la Biblia dice que ya no hay. Esas son las preguntas locas que yo me hago. Cuando yo estudio, esas son las preguntas locas que yo me hago. Ok. Si yo digo que ya no hay judío ni griego, pero después en el versículo me dice, ya no hay esclavo ni libre. Y luego dice, ya no hay hombre ni mujer. Entonces, ¿dejaron de ser hombres y dejaron de ser mujeres? Y la lógica me dice, no puede ser así, no. Entonces, la aplicación de decir, ya no hay judío y ya no hay griego,
está incorrecta, porque entonces aplicaría que ya no hay hombre, ya no hay mujer. Y como yo no puedo aplicar de que ya no hay hombre, ya no hay mujer en el Mesías, porque siguen siendo hombres y mujeres, pues siguen siendo judíos y siguen siendo griegos, solamente que ahora entonces hay que entender cómo el griego, siendo griego, aceptó al Mesías y ahora es parte del convenio. Bueno, voy a Romanos capítulo 11, donde dice que somos injertados, y ahora se me explica la inquietud, y ahora tengo que ir en otra vía a estudiar de esa manera, pero no irme a lo fácil de ya somos uno en el Señor y se acabó ya. Yo siempre me meto en problemas, ¿verdad? Ok. Entonces Gálatas 3:28 expresa esta visión declarando que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos son uno en el Mesías Yeshua. Esta enseñanza desafiaba las barreras sociales y promovía una fraternidad basada en la igualdad espiritual. Ok, la igualdad espiritual. Tú sigues siendo mujer, tú sigues siendo hombre, tú sigues siendo judío, tú eres griego, pero ahora tenemos una fraternidad y una igualdad espiritual. También la pureza personal y comunal. Los primeros creyentes tomaban en serio la pureza personal y comunal, evitando prácticas comunes como la borrachera, la glotonería y otras formas de exceso. Enseñanzas sobre el fruto del espíritu, Gálatas 5:22 y 23, y la transformación de la mente, Romanos 12:1 y 2. Reflejaban un llamado a vivir de manera diferente a las normas culturales imperantes. En estos aspectos del mensaje no solo diferían de las normas greco-romanas, sino que a menudo llevaban a los creyentes a enfrentar persecución y alienación. Sin embargo, también ofrecían una visión atractiva de una comunidad basada en el amor, la justicia y la pureza, lo que contribuía al crecimiento y la expansión de los creyentes en sus primeros siglos. ¿Ok? Para que vea que ellos estaban enfocados en las purezas. A medida que leemos esto ya lo leí. Ok, a medida que leemos el Nuevo Testamento, o el escrito del primer siglo, querremos fijarnos en los lugares en los que los primeros creyentes reafirmaban, se oponen, discuten o redibujan los mapas de pureza heredados de las escrituras hebreas y de su herencia judía. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que una vez que Yeshua muere y se resucita, ahora el evangelio toma un rumbo diferente y ahora ellos empiezan a predicar el evangelio de Cristo? ¿Va? Por ahí se dice, no, lo que ellos predicaban era el evangelio de Cristo. Pero realmente no. Los primeros creyentes ahora van a reafirmar, se van a oponer, van a discutir y van a dibujar los mapas de pureza que son heredados por el Tanakh, las escrituras hebreas y por su herencia judía. ¿Cómo hacen esto? Determinar qué cultura era más complaciente entre la romana y la griega puede ser complicado, porque ambas culturas tenían aspectos de tolerancia y exclusión, y estas características variaban dependiendo del periodo histórico y el contexto específico. No obstante, se puede destacar algunas diferencias generales que pueden dar una idea de cómo cada cultura abordaba la complacencia hacia las personas y prácticas foráneas. La cultura griega. La civilización griega es conocida por su apertura intelectual y curiosidad. Los griegos valoraban profundamente la filosofía, las artes y las ciencias, lo que llevaba a un intercambio cultural significativo con otras regiones. Los filósofos griegos estudiaban y debatían sobre una variedad de temas, incluyendo los sistemas éticos y religiosos de otras culturas. Esta apertura se refleja en su política de ciudades-estados como Atenas, donde el diálogo y el debate eran partes centrales de la vida pública. La cultura romana, por otro lado, es conocida por su pragmatismo y su habilidad para asimilar a los pueblos conquistados dentro de su estructura política y social. Los romanos eran expertos en adoptar y adaptar. Oiga bien esto.
Esto se lo voy a subrayar aquí en negrito. Los romanos eran expertos en adoptar y adaptar elementos de otras culturas, especialmente en religión y gobernabilidad. La política de integración de Roma permitió un grado significativo de autonomía local en las provincias, siempre y cuando se mantuvieran la lealtad y el pago de impuestos al imperio. Esta complacencia pragmática facilitó la expansión y el mantenimiento del imperio. En el contexto de las religiones y prácticas culturales, en términos de religiones y prácticas culturales, ambos grupos mostraban cierto nivel de complacencia, pero con un enfoque distintos. Los griegos, su politeísmo incluía un panteón flexible que podía incorporar nuevas deidades de otras culturas, lo que a menudo hacían al sincretizar dioses locales con los suyos. Sin embargo, a nivel filosófico y científico, podían ser bastante críticos con las ideas que percibían como irracionales o supersticiosas. Y lo vemos en la Biblia, por ejemplo, cuando Pablo llega al Areópago y dice, son muy creyentes y muy religiosos, y veo que ahí tenían un espacio vacío en donde decía al Dios no conocido. Y Pablo dice, por lo que veo es que son muy religiosos y muy creyentes. Y veo que ahí tienen un espacio que dice al Dios no conocido. Y él empieza a usar esa ventana para entonces presentar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel. Porque los griegos decían, tenemos un panteón extenso y si viene uno más, pues no nos hace daño. Entonces, los romanos dice que adaptaban y asimilaban a los pueblos. Algo interesante, porque estamos en la época en donde mucha gente pelea. No, que si esto es pagano, que si esto no es pagano, que si esto es que esto, que el otro, que... Mire, vamos a la historia. Si nosotros vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que durante el Imperio Romano, vamos a dejar los mitos, las leyendas y todo eso que no ayuda a nada. Que el árbol, que Jeremías y que Nimrod, Semiramis y que... No, si nosotros somos inteligentes y vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta de que el Imperio Romano, en donde el cristianismo se está desarrollando, tiene una serie de celebraciones que son bien similares a las que vemos hoy en día. Ejemplo, las Saturnalias, que se celebraban por un día, luego por 3 días, luego por 7 días y terminaron siendo celebradas por 7 días, que era antes del solsticio de invierno. Antes del 25 de diciembre se celebraban 7 días de Saturnalias. Ahora, más adelante, cuando el cristianismo se desarrolla y es la religión oficial de Roma, y en el año 325 se declara el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, porque el 25 de diciembre mucha de la gente estaba celebrando al Sol Invictus, 25 de diciembre, entonces ahora vamos a asimilar y vamos a de alguna manera ponerle un maquillaje y vamos a decir el 25 de diciembre nació a Jesús. Ellos celebran al Sol Invicto, nosotros celebramos al Sol Invicto de Malaquías y que viene siendo Jesús. ¿Okay? Estoy dando un poquito de historia, estoy tratando de resumirle muchas horas en un pedacito. ¿Okay? Entonces, ahora, como cristianos y como católicos, pues se tiene una costumbre de que antes del 25 de diciembre se hace las posadas. 7 días de Saturnalias, 7 días de posadas. Qué curioso, espérame. Hay una similitud. Dentro de las Saturnalias y dentro del Sol Invictus se daban regalos. En Navidad hay que dar regalos. Interesante. Y le puedo seguir, pero solamente es para que usted vea que ellos dicen el niño Dios, exactamente por ahí. Creo que un par de hermanos se vieron un video que tenían la figurita y tenían el pastel y le estaban cantando Happy Birthday to you. Y yo le decía a mi esposa, Dios mío. Y luego termina la canción y yo estaba ahí con el teléfono en la mano y estaba viendo ahí y de repente termina la canción y empiezo mordida. Le digo, no, eso no, ¿verdad? Mordida no. Pero es una mente que son 2000 años. No podemos ser tan duros porque han sido 2000 años de dogmas, de teologías, de tanta cosa que uno dice, ok, pero solamente vamos a regresar.
Vamos a regresar a la historia y es parte de lo que estamos viendo, que los romanos asimilaban, adaptaban, eran expertos en adaptar elementos de otras culturas, especialmente religión y gobernabilidad. Y eventualmente el Imperio Romano empezó a poner muchas de las cosas dentro de lo que era el movimiento número uno dentro del imperio y religión oficial, que se llamaba el cristianismo. Ay, Dios mío. Entonces los griegos, a lo que a menudo hacían al sincretizar dioses locales con los suyos. Sin embargo, a nivel filosófico y científico podían ser bastante críticos con las ideas que percibían como irracionales o supersticiosas. Los romanos, aunque inicialmente conservadores en sus propias prácticas religiosas, eventualmente adoptaron un enfoque muy inclusivo, incorporando dioses y rituales de los pueblos que iban conquistando. De todos los pueblos iban adaptando menos de un pueblo, al que llamaban inconquistables, y que es el pueblo judío. Los romanos nunca pudieron ver a los judíos, porque los judíos nunca pudieron doblegarse. Su enfoque hacia la religión era muy pragmático y político, usando la religión como una herramienta para unificar y controlar su imperio. Ahora vaya y vea lo que hizo Constantino en el año 325 y usted se va a dar cuenta de que el movimiento y el concilio de Nicea simplemente fue una herramienta política que usó Constantino para darle fuerza al imperio y para darle fuerza a su gobierno. Ya había problemas internos entre lo que era los que venían discípulos de los discípulos, de los del camino, y ya había fracciones y ya venían ahí por ahí unas divisiones. Entonces entra Constantino y dice, bueno, pues esta es una buena herramienta para unificar y esta es una buena herramienta para controlar. Así es que él hace el cristianismo oficial y por eso Constantino se convierte en el César o en el emperador que hace oficial la religión cristiana para el Imperio Romano, porque fue su herramienta. Y después, ¿qué fue la herramienta en toda la historia? ¿No fue la fe? El mismo mecanismo se utilizó y el nombre de Dios se utilizó para controlar el poder. Cuando empiezan a salir los papas y después vienen las cruzadas. Ahora las cruzadas se convierten en un movimiento, un ejército. Los caballeros templarios se convierten en un ejército a favor o bajo el mando de los papas para controlar los diferentes reyes, el rey de Francia, el rey de España, y se convierte en una herramienta política. Lamentablemente, el nombre de Dios y la religión, tal como sucedió en el Imperio Romano, hasta el día de hoy, la religión se sigue utilizando como una herramienta política, como una herramienta para conquistar, como una herramienta para controlar, como una herramienta para seguir teniendo el poder de algunos. No ha cambiado nada. Por eso a mí me gusta estudiar la historia, porque al estudiar la historia nosotros podemos darnos cuenta de que todo en la vida es cíclico. Bien lo dijo el sabio Salomón en Cogelet, en Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. El ecumenismo que hoy en día está de moda, judíos, musulmanes, católicos, protestantes, exactamente, y todos están promoviendo la unidad. En términos de complacencia hacia las personas y culturas externas, los romanos pueden ser vistos como más pragmáticamente complacientes debido a su sistema de gobierno y su enfoque estratégico para la integración y la administración de un vasto imperio. Los griegos, aunque abiertos y curiosos, intelectualmente estaban más centrados en el debate y la filosofía, lo que podía llevar tanto a la aceptación como al rechazo de las ideas foráneas basadas en su mérito percibido. La complacencia en cada cultura tenía diferentes manifestaciones y propósitos dependiendo de los contextos históricos y geográficos específicos. Entonces dice aquí, los primeros creyentes
reafirman, se oponen, discuten, redibujan los mapas de pureza heredados en las escrituras hebreas y de su herencia judía. Y debemos recordar lo que está en juego en estos debates y actividades para poder escucharlos desde dentro, en lugar de considerarlos lejanos y arcanos. Entonces debemos considerar los debates, la forma en que ellos escriben, la forma en que ellos están dirigiendo sus cartas desde adentro, en lugar de considerarlos lejanos y arcanos. No, eso ya pasó de moda. ¿Qué dice Yeshua, Pablo, los creyentes que eran fariseos de Hechos 15, los misioneros judaizantes de la crisis de Gálatas sobre la pureza y la contaminación en relación con los alimentos, las personas, especialmente los gentiles, los tiempos, las estaciones, los espacios? ¿Por qué se producen acalorados debates sobre estas cuestiones que llegan incluso a la posición hostil? ¿Qué nuevos mapas de pureza surgen de el cristianismo, de la forma de hablar de Pablo y de otras voces de la iglesia primitiva? ¿En qué se diferencian los mapas trazados en las escrituras hebreas y su interpretación actual hoy en día por otros grupos judíos? ¿Cómo se justifican estas diferencias dentro del grupo cristiano, los creyentes cristianos? ¿Qué importancia tienen? Vamos a ver todo esto. Por ejemplo, se cree que Pablo hace referencia a los juegos ísmicos en sus cartas a los Corintios, especialmente en 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero todos nosotros una incorruptible. Y por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera golpeo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, o no sea que habiendo predicado a otros, yo también, ¿qué sigue diciendo por ahí?, sea descalificado. Tomamos este pasaje y decimos, no, así como el atleta y así como el que vocea y que no da golpes al aire, sino que da. Y está bien, son aplicaciones, pero Pablo está usando una metáfora dentro de lo que son los juegos ísmicos. Usted se ha preguntado qué son los juegos ísmicos. Si estudia con Rico Cortés lo sabe, pero si no, se ha preguntado qué son los juegos ísmicos y cuál es su importancia en lo que estamos hablando de los códigos de pureza. No, aquí se lo tengo yo, no se preocupe. Entonces dice, aunque no menciona los juegos por su nombre específico, en este pasaje de 1 Corintios, la analogía o la metáfora que utiliza está claramente inspirada en los juegos atléticos que eran familiares para sus lectores en Corinto. Esos juegos se llamaban los juegos ísmicos. Se practicaban en Corinto. En Corinto también está hablando de la mesa de los demonios y la mesa del Señor, que son los juegos ísmicos. Esto no lo estudiamos, pues parte del contexto, pero queremos hablar de, no, la mesa de los demonios. ¿Cuál es el contexto? No, pero el que golpea al aire, ¿cuál es el contexto? Los juegos sísmicos eran uno de los eventos deportivos más importantes de Grecia. Se celebraban cerca de Corinto. Eran bien conocidos por los habitantes de la región. ¿Ve? Cuando Pablo está hablando del atleta, del que corre, del que lucha, del que golpea. Ok. Asistimos cada año, sabemos cuál es el contexto. Lo que hace posible que Pablo los utilizara como metáfora para ilustrar conceptos espirituales. En 1 Corintios 9, Pablo compara la vida del creyente con una carrera en la que los atletas ejercen autocontrol y disciplina para ganar una corona que es perecedera, mientras que los creyentes buscan una corona imperecedera. 1 Corintios 9 del 24 al 27, ya lo leímos. En esta analogía, Pablo utiliza la imagen de los juegos para enfatizar la necesidad de disciplina, enfoque y autocontrol en la vida espiritual, utilizando términos y conceptos que sus lectores entenderían claramente debido a su familiaridad con los juegos ísmicos. La metáfora es poderosa porque transmite la seriedad y el compromiso requeridos en la vida de fe, similar al esfuerzo que un atleta pone en su entrenamiento y competiciones. Los juegos sísmicos eran uno de los 4 juegos panhelénicos de la antigua Grecia, celebrados en honor a Poseidón. No podéis participar de la mesa de los demonios,
porque estos juegos eran en honor a Poseidón y toda la comida que era sacrificada en honor a Poseidón. Eran famosos y tenían lugar cerca del istmo de Corinto, lo que le da su nombre, ísmicos. Estos juegos se realizaban cada 2 años. Yo le dije cada año, eran cada 2 años, discúlpeme. Y eran una combinación de eventos atléticos, carreras de carros, luchas y competencias musicales y poéticas, similar a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Ísmicos eran un periodo durante el cual se declaraba una tregua sagrada, permitiendo a los competidores viajar de manera segura a través de territorios en conflicto. No había guerra en ese tiempo, se paraba la guerra en honor a Poseidón y los juegos. Los juegos sísmicos eran especialmente importantes en el contexto del Nuevo Testamento porque Pablo los usa como metáfora en sus epístolas para ilustrar la disciplina, el esfuerzo y el enfoque que los creyentes deben tener en su camino espiritual. El culto imperial en el mundo romano era esencialmente una práctica religiosa que involucraba la veneración del emperador romano y a menudo de su familia. Aunque no todos los emperadores exigían ser adorados como dioses, la práctica se volvió bastante común, especialmente en las provincias del este del Imperio Romano. Este culto sirvió como un medio para fortalecer la lealtad al emperador y promover la unidad dentro del vasto imperio. El culto imperial incluía ceremonias, sacrificios y festividades en honor al emperador, quien era visto como un intermediario entre los dioses y los hombres. Y esto es algo de lo que nosotros siempre seguimos hablando y hablando y hablando. Para una audiencia del primer siglo, hablar de Yeshua, el Hijo de Dios, el enviado, que es el intermediario entre Dios y los hombres, que es el Kyrios, era un perfecto mensaje a entender. Ok. Porque nosotros tenemos la figura del César, que es el intermediario entre los dioses y los hombres, al cual también le llamamos Kyrios. Romanos 10 es un reto a la audiencia que está escuchando, y no solamente una declaración que tú te vas a parar al frente de las personas y vas a repetir una oración. La oración del pecador, que ese es el nombre por el que se le conoce. La oración del pecador. Romanos 10, 9 y 10. No, era un reto que si tú confiesas con tu boca que Yeshua es el Kyrios, estás declarando traición al César. Porque ahora el César ya no es tu Kyrios, sino ahora tú tienes que confesar con tu boca que Yeshua es tu Kyrios. Y al hacer eso, para el Imperio Romano, tú acabas de cometer traición al César. No era así como que, y Romanos 10, 9 y 10 nos enseña, pase al altar, hermano, y repita una oración. En ese tiempo era, si tú la haces, puedes morir. Hoy en día cualquiera se para y la hace, y a veces sin sentido, porque salen y son iguales, y dentro de un mes, ¿quién se quiere reconciliar? Y ven y repite esta oración, y sale y otra vez por allá se va a perder en el mundial otra vez, y ¿quién se quiere reconciliar? Yo otra vez la quiero hacer. No, para ese entonces era, si alguien te veía levantando la mano y decir, Yeshua es mi Kyrios. Ok. No, es que Cornelio vino al evangelio y fue el primer gentil así. Cornelio puso en riesgo, no solo se puso en riesgo él, sino puso en riesgo a toda su familia, porque si el César se hubiera enterado de que él estaba aceptando a Yeshua, era traición, era cortarle la cabeza. Era un ciudadano romano, tenía que morir cortándole la cabeza, no lo iban a crucificar. La crucifixión era para los extranjeros. Por eso Pablo muere decapitado. Usted no sabía por qué Pablo muere decapitado y los demás tienen otro tipo de muerte. Pablo era un ciudadano romano, él apela al César. Y como ciudadano romano, la única muerte digna que ellos tenían era... Así es que hablamos bonito de Cornelio. Ay, es que Cornelio nos representa. Y Cornelio, ¿usted está dispuesto a poner su vida y la de su familia en riesgo por serle leal a Yeshua? Entonces Cornelio se identifica con Cornelio. Pero yo le aseguro, la mitad de nosotros no somos capaces de hacer eso. Pero se oye bonito, lo leemos y Cornelio, y mandó a traer a Pedro, y entró y le dijo, un ángel se me apareció, y él y toda su casa, y recibieron el Espíritu, recibieron el Ruach. Sí, pero
el riesgo al que se puso Cornelio y toda la familia. Eso muchas veces no lo vemos hasta que lo estudiamos en su contexto. Así es que el culto imperial, el emperador era visto como intermediario entre Dios y los hombres, o en algunos casos como una figura divina. Ay, Dios mío, el César era una figura divina, divos. Así como hoy en día decimos, ay, esa es una diva, ese es un divo. Estamos diciendo, es una divinidad. Y la gente idolatrando, ay, la diva, ay, la diva, mi divo. El emperador era visto como divino, como una figura divina en sí mismo. Templos dedicados al emperador y altares para el culto imperial se erigían a lo largo del imperio, y participar en estas prácticas era visto como un acto de devoción religiosa, como de lealtad política. ¿Ve? Usted no participaba en esto, usted era traición, no solamente religiosa, sino política. Tanto los juegos sísmicos como el culto imperial representaban desafíos particulares para los primeros creyentes. Los juegos sísmicos, aunque los juegos eran principalmente eventos deportivos y culturales, estaban imbuidos de significado pagano y realizado en honor a los dioses griegos, lo que podía ser problemático para los creyentes que deseaban evitar la idolatría. Ahora hace más sentido 1 Corintios 9. No puedes participar de la mesa que está dedicada en honor a los dioses griegos, no demonios, sino los dioses griegos, y eso era evitar la idolatría. El culto imperial, este culto era particularmente problemático, ya que negarse a participar podía ser visto como una falta de lealtad al emperador y por extensión al Estado. ¿Ve? Era traición. Esto a menudo resultaba en persecución y dificultades para los creyentes que se negaban a reconocer al emperador como una figura divina o a ofrecer sacrificios en su honor. Imagínense a los primeros creyentes tener que reconocer que el emperador era una figura divina. Estos elementos del mundo greco-romano mostraban la tensión entre las prácticas culturales predominantes y las convicciones religiosas de los creyentes, quienes se esforzaban por mantener su identidad y prácticas en un contexto a menudo hostil. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que para usted y para mí es difícil caminar en obediencia en este tiempo? Tal vez no nos hemos puesto a pensar en el mundo de los primeros creyentes, porque leemos la Biblia y creemos que todo bien, y ellos caminaban y hablaban y toda la gente se convertía, y aquí se convertían 3,000 y aquí se convertían 5,000 y aquí venía el centurión y aquí venía, pero no nos ponemos a ver que había juegos, así como lo hay en día. Hoy usted prende la televisión y hay tanta barbaridad que usted ve. Ahí había juegos y lo hacían desnudos, claro, lo hacían desnudos. Los juegos no era como la ropa de hoy en día. Los juegos eran desnudos, era parte de la corriente helénica. Nos ponemos a ver que había comida sacrificada a los ídolos, y que la mayoría de esa comida muchas veces se vendía en los mercados. Y por eso la semana pasada hablamos de que los judíos tenían, a través de los edictos de los césares, tenían lugares para ellos poder comer su comida. Porque era un mundo literalmente difícil. Hoy usted va al supermercado y no sabe cómo murió el animal. Ok, no sabe cómo murió el animal. Quizás en el rastro lo mataron de otra de manera que sufrió. Quizás esto, ok. Pero ese es el dilema que nosotros tenemos. En el primer siglo, una persona que salía al mercado, pues llegaba donde vendían carne y no sabía. La gente no le iba a decir, esta pierna del toro viene del toro que sacrificaron para Zeus o de Poseidón y lo trajimos, este ha sido sacrificado. No, ellos iban y las partes que eran para venta las traían y las ponían en la carnicería. Y pensamos que no, es que ya la oración santificaba todo, pero no podías participar de idolatría. Entonces, si nosotros decimos la oración santificaba todo,
entonces Dios estaba yendo en contra, porque lo sacrificado a los ídolos era idolatría, pero ahora yo oro por ello y me lo puedo comer. No, sigue siendo idolatría. Entonces, la oración no santifica las cosas. Bueno, yo pensaba que sí, y yo creía que sí. Y he escuchado a muchas personas que enseñan que sí, la oración santifica todo. No, no te preocupes. Es un mono, es una rana, es una rata, es un murciélago, lo que sea. Ora por él y la oración santifica todo. Pero cuando estás lleno de colesterol y cuando estás lleno de enfermedades y cuando estás lleno de cosas que hicieron mal a tu cuerpo, te das cuenta de que la oración no santificó los males que iba a traer a tu vida. A veces creemos cosas, pero no son así. Déjame terminar de leer porque ya me pasé de la hora y yo sé que mi esposa va a decir, ya te pasaste. Sin embargo, no es que los primeros líderes creyentes se deshicieran sin más de los códigos de pureza y los tabúes de la contaminación. Al contrario, ellos siguen utilizando el lenguaje de pureza y la contaminación y aprovechando el poder persuasivo de ese lenguaje para diversas tareas de formación de la comunidad. La comunidad sigue siendo santa y el pueblo está llamado a mantener su santidad en términos de observar ciertos límites y distinciones entre ellos y los no creyentes. Los autores del Nuevo Testamento o las cartas del primer siglo utilizan a menudo el concepto de santidad para desarrollar la ética del grupo creyente, en contraste con los comportamientos que se dan fuera de la comunidad santa. La purificación y la pureza también desempeñan un papel importante a medida que los primeros líderes creyentes desarrollan el significado de los rituales que establecen límites, como el bautismo, el mikveh, discuten el significado y la importancia de la muerte, la ascensión de Yeshua al santuario celestial, advierten a los discípulos de comer, oiga bien, advierten a los discípulos de comer la comida sagrada de la comunidad en un estado de contaminación. Oye, pero no que eso era levítico. Bueno, eso lo encontramos en las cartas del primer siglo. Por ejemplo, traer divisiones y avergonzar a los compañeros creyentes en la celebración de la Cena del Señor. 1 Corintios 11. Siempre me sale del otro lado cuando no quiero. Y esta no es la nota que quería. Creo que sí era esa la nota. El mundo greco-romano presentaba varios desafíos significativos para los judíos y los primeros creyentes que buscaban adherirse a los códigos de pureza establecidos por la Torá. No era que estaban anulando la Torá, sino que ellos estaban buscando adherirse a los códigos de pureza establecidos por la Torá. Estos desafíos provenían de las diferencias culturales, religiosas y sociales predominantes en el Imperio Romano. Aquí algunos de los peligros más grandes para mantener la pureza según la Torá. Idolatría. El politeísmo era la norma en el mundo greco-romano, con un panteón extenso de dioses y diosas que se adoraban a través de estatuas, templos y rituales elaborados. Para los judíos y los primeros creyentes, participar en cualquier forma de culto idolátrico era una transgresión directa de los mandamientos de la Torá, especialmente el mandamiento de no tener otros dioses, además de Adonai. Esto incluía la participación en festivales, banquetes y otras celebraciones que rendían honra a deidades paganas. Pregunta: ¿cuántos de ustedes no se habían puesto a preguntar que los discípulos y las personas que venían de las naciones, que escuchaban el mensaje del Evangelio y venían, tal vez tuvieron los mismos problemas que tenemos y que hemos tenido tú y yo? Porque ellos tenían familiares que asistían a los festivales, que asistían a los banquetes, que asistían a celebraciones, que rendían honra a deidades paganas. Y ahora, como creyentes en el Mesías y de acuerdo a Hechos 15, no podían participar de estas celebraciones. Así como en un momento a ti y a mí nos dijeron: ya te volviste fanático, ya te volviste religioso, ahora ya no quieres participar, ya eres muy santo.
Imagínate a esta gente que de repente ahora sus familiares, vamos a la celebración tal, vamos a rendirle culto al patrón tal. No, yo ya no puedo ir a eso. ¿Cómo? Pero si tú así toda tu vida lo has hecho. No, pero es que ahora ya no puedo. Ahora nos deja saber que la Biblia es un mundo real, tal como tú y yo. Así como de repente cuando te invitan a, especialmente en esta temporada, ven, te invito a mi casa. No, yo no celebro eso. Pero ¿cómo no? Si hace 5 años lo hacías, sí, pero ahora ya no. No, pues ya muy santurrón. No, pues muy... Y empieza, no, ahora ya muy... Para ellos tuvo que haber sido igual. Quizá para los discípulos no, porque ellos venían de Jerusalén y ellos fueron judíos toda su vida. Pero para los que vienen de las naciones, Efesios, Filipos, Colosas, Galacia, Capadocia, Ponto, todas estas regiones, ahora no pueden participar porque son deidades a las deidades paganas. Alimentos impuros y sacrificados a los ídolos. La alimentación en el mundo grecorromano a menudo involucraba carnes y otros productos que no eran kosher o que habían sido sacrificados a ídolos. La Torá dicta normas estrictas sobre qué animales son puros e impuros, así como cómo deben ser sacrificados y consumidos. La dificultad para encontrar alimentos que cumplieran con estas leyes hacía difícil para los judíos mantener la pureza ritual en un entorno predominante no judío. Costumbres sexuales. Las normas sexuales en muchas partes del mundo greco-romano eran bastante liberales en comparación con las estrictas leyes sexuales de la Torá. Prácticas como la prostitución, tanto sagrada como secular. Acuérdese, a la prostitución de los templos se le llamaba prostitutas sagradas, eran las sacerdotisas o prostitutas sagradas. Pero había prostitutas seculares también. Hoy en día prostitución solamente tiene un enfoque nada más. En la antigüedad había prostitutas sagradas como prostitutas seculares. El adulterio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio eran comunes y a menudo eran aceptadas en la sociedad romana. Para el romano, el adulterio y las relaciones fuera del matrimonio eran normales, siempre y cuando cumplieran con las normas establecidas por la sociedad romana. Esto contrastaba fuertemente con las leyes judías, que promovían la castidad fuera del matrimonio y la fidelidad dentro del mismo. Interacciones sociales y rituales impuros. Los rituales romanos y griegos a menudo incluían prácticas que los judíos consideraban impuras, como el manejo de cadáveres o la participación en ciertas festividades que incluían rituales de purificación que no estaban en línea con las normas judías. Además, las normas sobre la pureza y la impureza en las interacciones cotidianas, como comer con los gentiles o entrar en hogares gentiles, presentaban desafíos constantes. Presión política y social. Existía una presión considerable para conformarse a las normas y prácticas del imperio, especialmente bajo gobiernos que favorecían el culto imperial o que discriminaban activamente contra aquellos que se apartaban de las prácticas religiosas romanas aceptadas. Esto podría llevar a situaciones donde los judíos y los creyentes tenían que elegir entre su fidelidad, su fidelidad a las leyes de la Torá y su seguridad o estatus social. ¿Qué quieres tú? ¿Serle fiel a la Torá o tener seguridad y estatus social? Porque si tú sigues y eres fiel a las leyes de la Torá, no vas a estar seguro y no vas a tener un estatus social. Vas a ser visto como un esclavo. Participación en la vida pública. La vida pública y las carreras en el mundo romano a menudo requerían actos que violaban la Torá, como hacer juramentos en nombre de los dioses romanos o participar en el gobierno civil que estaba intrínsecamente ligado al culto imperial. Cada uno de estos desafíos requería de los judíos y de los primeros creyentes maneras creativas y a menudo valientes de navegar su fe en un ambiente que estaba en gran medida en desacuerdo con sus valores y prácticas. Esta tensión entre adherirse a los códigos de pureza de la Torá y participar en la sociedad más amplia fue una característica definitoria de la vida religiosa en el mundo greco-romano. Y por eso vamos a ver que más adelante ya serle fiel a lo que era la pureza de la Torá ya no era una norma. Entran los padres de la iglesia
Y empieza a decir Ireneo, Policarpo, empiezan a decir, no, eso de comer kosher es de los judíos. Nosotros ya no lo hacemos. Los padres de la iglesia, los nombrados padres de la iglesia, empiezan a decir, no, nosotros ya, eso de comer kosher, y empiezan a perseguir públicamente a aquellos que están comiendo kosher. ¿Qué hacen las iglesias cristianas hoy? Si se da cuenta de que alguien está empezando a observar la Torah, está empezando a observar que el Shabbat, está empezando a observar que la comida, inmediatamente viene una persecución. Y esa persecución es tan hostigosa que eventualmente o la gente se va de la iglesia o la gente termina por ceder a la presión social y decir, dejo quieta la Torah y mejor me quedo tranquilito en la iglesia. Yo he visto los dos casos. Yo he visto a personas que dicen, me voy, y salen de la iglesia y la mayor parte del tiempo no salen en buenos términos. Y he visto la gente que dice, eso está interesante, pero no es para mí, yo mejor me quedo aquí tranquilito. Y se quedan ahí. Porque es el mecanismo que se ha estado utilizando por más de 1900 años. Desde el año 150 en adelante. Fue un mecanismo de que, tú comes kosher, tú observas Shabbat, va a venir persecución contra ti. Y hoy en día, en nombre del Evangelio y en nombre de Dios, hay persecución para todos aquellos que quieren empezar a acercarse a la Torah. Es parte del ADN. Y usted y yo una vez estuvimos ahí. Era parte del ADN que compartíamos. Es que no nos queda más que orar, porque muchas veces obviamos cosas tan simples que están ahí a nuestra vista. Ahora, cuando usted lea las cartas del primer siglo, vea que ellos están hablando en términos de pureza, que tienen que ver con idolatría, que tienen que ver con sexo ritual, que tienen que ver con comida sacrificada a los ídolos. Y Pablo va a hablar en ese lenguaje, y Pedro va a hablar en ese lenguaje, y Judas va a hablar en ese lenguaje, y Jacobo va a hablar en ese lenguaje. Porque ellos estaban tratando de que lo que venía del Tanaj y de su herencia judía fuera transmitida a un pueblo que venía, se estaba injertando, y ahora se le tenía que enseñar cómo vivir una vida santa en medio de un mundo pagano. Y cómo eventualmente iban a tener persecución por querer vivir una vida santa. Así es que era todo lo que tenía. Hay más por aquí, pero yo creo que la próxima semana vamos a ver honor y vergüenza. Ya, vamos a hablar de honor y vergüenza. Y vamos a seguir en esa misma temática para que usted vea que el mensaje de las cartas es claro. Idolatría, fornicación, comida sacrificada a los ídolos, honor y vergüenza, y cómo tú te vas a mantener ante un mundo en donde el culto imperial, los juegos, las comidas sacrificadas, las dedicaciones a los ídolos, es el diario vivir. Así es que ahora usted lo sabe. Yo creo que en cierto sentido, nosotros la tenemos más fácil que lo que fue la vida en el primer siglo. Y porque la tenemos más fácil, no tenemos tanto esa llenura del Ruach como si la tenían ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser valientes. Porque ellos tenían que pararse firme para sobrevivir. Usted y yo a veces lo tomamos de juego. ¿Por qué? Porque nuestra vida no peligra, porque estamos cómodos, porque estamos tranquilos. Yo le aseguro, y que el Eterno no lo permita, pero yo le aseguro que si viniera un poquito de persecución que nos apretara el tornillo un poquito, seríamos más fuertes en el Ruach, en el espíritu. Porque oraríamos más, porque tendríamos una fidelidad más grande, porque nos pararíamos más firmes. Pero como no todo está tranquilo, ok. Si puedo hacer las cosas, las hago. Si no, no las hago, no pasa nada. Si puedo ir el Shabbat a la congregación, voy. Si no, pues no pasa nada. Si leo la Biblia hoy, nada. Si no, no pasa nada. Y así somos. Porque estamos en un mundo cómodo. Lo tenemos cómodo. En la mayoría de los países donde usted está escuchando, a Colombia. Bueno, Colombia se está poniendo fuerte, por cierto,
Colombia, Costa Rica, Argentina, México, Venezuela, la tenemos fácil todavía. Todavía. Va a llegar un momento en que va a empezar una persecución y entonces usted va a ver cómo vamos a evolucionar a ser más fuertes. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, familia. Espero que estas enseñanzas sean de bendición. No son enseñanzas no como normales, son un poquito más de información, un poquito más de buscar recursos para que podamos entender mejor y salir un poquito del dogma, salir un poquito de la teología y realmente entender el contexto de la Biblia. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones, shalom. Suscríbete a nuestro canal Masterclass Ministries en YouTube y en Algo Nuevo para ti TV en Facebook. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario para que nuestro contenido tenga más alcance.